Bienvenidas, criaturas analíticas a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pinter y os invito a que me acompañéis, nos deis like y difundáis, si os gusta, esperemos que sí, a un nuevo programa en que, por supuesto, vamos a tratar de dar algo más, algo que realmente enriquezca de todo, evidentemente, de la abrumadora información que este día o estos días, este fin de semana grande que se está celebrando la Hispanidad, sin duda, pues vais a ver, afortunadamente, ¿no?, que sea cada vez esta explosión de querer ver y conocer y recuperar la conciencia de la hispanidad y la información histórica de la hispanidad. Eso sí, pues desde un montón de puntos de vista. Y bueno, trataré de dar la dimensión novedosa que a lo mejor os pueda enriquecer sobre la grandeza de la hispanidad y el cambio geopolítico que supuso y la dimensión real de su naturaleza civilizatoria y desde dónde empezó, y sobre todo también para acotar, ¿no?, ciertos avances de ciertas lecturas que desgraciadamente empiezan a ser hegemónicas, y no hablo de los negrolegendarios ni de la hegemonía progre y relativista, socialdemócrata, etcétera, sino incluso de lo que se supone que están a favor de la hispanidad, pero que no diré rosa legendario, porque sinceramente creo que no existe eso, sino torticero legendario más bien, ¿no? Es decir, interesado legendario hacia ciertas visiones dogmáticas, en fin, o intentos de apropiación por parte de algunos que otros interesados y o mesiánicos, algunos que otros de ciertas latitudes australes que creen que pueden hacerse con la verdad, exactamente con la misma actitud que la progresía. Para abordar, creo que primero hay que hablar este día de lo que era la visión geopolítica que vemos claramente en el testamento de Isabel la Católica, que ya, aunque eso fue en 1504, y que en ese momento todavía se mantenía, obviamente, se acababa de conquistar Granada, y precisamente a partir de la conquista de Granada es casi providencial, ¿no? Se está tomando la decisión de la primera línea geopolítica internacional, diríamos ahora, por la línea geopolítica del reino de las Españas, es decir, realmente la corona de las Españas, como la misma reina mandó escribir, tallar en el epitafio de su hijo, el príncipe Juan, cuando muere en 1497. Es decir, en el momento en el que en 1492, ese año, están todavía en Granada, acaban de ocuparla en una tremenda guerra final de 10 años y con plena conciencia de lo que supone, que fue una auténtica noticia en todo el mundo cristiano, es decir, en todo el occidente conocido, y aún celebrando y saben lo que van a hacer o no, es cuando surge Colón y su propuesta, ¿sí?, que acaba de ser rechazada por los portugueses, tal vez providencialmente también. En ese momento estamos hablando en la que todavía no se está llevando la política a la península itálica por parte de Fernando Aragón, y todavía no se ha decidido lo cual va a ser el siguiente paso, aunque en realidad se tiene proyectado, que es África, ¿sí? Es decir, la hispanidad no nace, y esto es una visión que quiero dejar clara, la hispanidad no nace en América, se encumbra en América, llega a su cenit y madurez civilizatoria en América, pero la hispanidad estaba en Hispania. La hispanidad nace, como ya hemos tenido algún programa, desde ese primer hecho también providencial, no explicado por la ciencia todavía, que es esa imbricación celtíbera, porque no obedece a algún fenómeno que se ha visto hasta ahora de superposición de unas etnias o de unos sujetos políticos antiguos sobre otros,
ya sea a nivel tribal o a nivel Estado-pueblo. No, no se sabe cómo, pero esa imbricación, esa magia, esa mecánica de mestizaje, de mezcla, de acuerdo, ¿no? Eso de que el historiador británico hispanista Henry Kamen llama esa política de colaboración para explicar la rápida expansión en América. Eso existe y nace en Hispania como un fenómeno único en el mundo antiguo, con la Celtiberia, toma conciencia nacional con Viriato, se romaniza y se civiliza dentro del mundo como nación del mundo romano, así reconocido desde el minuto uno por Annio Floro, el siglo I, la Universi Hispana, la nación hispana, los hispanos, los emperadores hispanos. Es el catolicismo el que le dará una dimensión a esa mecánica única de mestizaje, de confluencia, de saber absorber y construir una sociedad, un pueblo. Se le dará una dimensión ya más allá de un localizada, una dimensión de proyección exterior con la catolización, con el catolicismo, primero con Roma y después con tanta fuerza que será absorbida por los mismos conquistadores germanos, serán absorbidos por ella, y a partir de 589 será el sujeto político soberano independiente que es el católico reino visigodo, que será el más grande y poderoso, nación de las naciones, como dice San Isidoro de Sevilla, y que llegará a tener por lógica natural el norte de África, porque era parte de la provincia Mauritania Tingitana dentro de la gran diócesis hispana, es decir, como es lógico, no van a poner diferentes unidades políticas a uno o otro, a un lado y otro de un canal, de un estrecho, es ridículo. Es decir, Hispania le correspondía la Mauritania Tingitana. Es así por lo que la reina católica, que por supuesto recibe y llega al poder en una guerra total, más que civil, peninsular, con Aragón, contra la Liga Nobiliar, con plena conciencia de lo que quería, el programa político, no porque sea yo, porque soy más guapa que la Beltraneja o algo así, no, porque tengo un programa político, una conciencia que es la Reintegratio Hispaniae, el proyecto universalista católico que es Hispania y que recoge del Imperium, el único imperium soberano del mundo cristiano de Occidente, que es anterior al Sacro Imperio, algo que jamás soportarán los europeos. Siempre habrá esa distinción, esa rareza, esa extrañeza, esa diferencia que es el mundo hispano con respecto al resto de Europa, porque su imperium viene directamente de la Roma, del Imperio Romano Cristiano último, y es anterior a todos los demás sujetos políticos que nacieron entre la Edad Media y la moderna de Europa, que nacen de la legitimidad del Sacro Imperio romano-germánico o romano-franco, es decir, carolingio. La única Hispania antes. Así pues, tenemos como providencialmente, ahí entra de nuevo la providencialidad, con todo respeto, ¿no? Es decir, hay que poner elementos trascendentales y trascendentes, de cultura trascendente, porque son decisivos, ¿no? Al margen de creer o no que sea metafísica o física. Lo cierto es que España es el único lugar donde se tiene constancia de la bilocación de la Virgen cuando todavía estaba viva. La única referencia es en España, que el Pilar de Zaragoza con el apóstol Santiago, cuando todavía la Virgen está viva, ¿sí? Y el catolicismo de España, de hecho, es el emperador hispano Teodosio el que hace oficial el cristianismo, lógicamente católico, que es el único que existía en ese momento, el cristianismo en todo el mundo romano. Sí, Constantino lo permite, es decir, ya no se matan cristianos por serlo, a partir del Edicto de Milán 313, pero es Teodosio hispano el que ordena que todo sea cristiano, la religión oficial, y el fin del paganismo en el Concilio de Tesalónica en 380.
Es decir, es un hispano, es un emperador hispano. Eh, no vamos a hablar, por supuesto, continúa ese proyecto a lo largo de la Edad Media, el Imperio de los Cinco Reinos, y esa herencia de Isabel la Católica se ve reflejado, evidentemente, lo tienen pensado, termina con plena conciencia de esa misión en la península, pero tiene que continuar. Y justo en ese momento aparece Colón. Colón hablando de que es capaz, un genio completo. Han retirado algunas de sus estatuas en Estados Unidos, lamentable, por el wokismo, no por ninguna gilipollez anglosajona, sino por el wokismo, igual que incluso creo que se intentó retirar o se logró retirar de algún pueblo de España, me parece también. Colón es un genio absoluto y es posiblemente la única persona en aquella época que había logrado navegar desde Islandia, o sea, desde casi el Polo Norte, hasta el Golfo de Guinea en África. Es decir, el único navegante que tenía todas las cartas, todo el conocimiento. Es obvio que, bueno, hay muchos misterios, seguramente que enseguida pues, se relaciona con presuntos entes premasónicos o rosacruces o cosas de estas, tiene más sentido y cada vez hay más pruebas de que más bien pertenece a temas de inteligencia militar, de inteligencia, de cuerpos de espionaje, en la que obviamente podía pertenecer ya sea para Aragón, para Castilla y en algún momento incluso para Portugal. Es rechazado por los sabios portugueses, por los cartógrafos, aunque había sido educado en la cartografía y había aprendido o sea, académicamente es una primera figura, había tenido una formación profunda en Lisboa y tiene una práctica única. Es muy probable no, bueno, se sospecha, se tiene, se especula, conocía perfectamente las corrientes, incluso que a lo mejor hubiese casi llegado en algún momento. Lo cierto es que el nivel de certeza que tenía era realmente excesivo para alguien que se supone que no había hecho lo que se supone que no había hecho. Hay muchos misterios. Es un itálico, me niego a llamar italiano porque no existe Italia. Es un itálico, se supone que de Génova, muy raro, ¿no? Nunca he conocido a una persona de una nación en la que privadamente hablan en otro idioma. Se tiene constancia que hablaba con sus hijos y su familia en castellano. El español, un poco raro, ¿no? Es decir, carecía de acento. Hay diferentes testimonios al respecto. En fin, hay unas cosas muy raras en torno a Colón, que lo que nos indica, más que cosas de estas de rosacruces, post-templarios, premasónicos y tal, lo que aduce es de cuerpos de inteligencia. Cuerpos de inteligencia eran muy avanzados ya en esa época, sí, que ya estaban y que tienen que ver, pues seguramente entre la corona de Aragón, en su momento, por el tema mediterráneo, como con el Atlántico, con Portugal y Castilla. Es decir, es demasiado, en fin, una vez que tiene el plan de ir al otro lado, pues sabrá realizarlo y sabrá proponerlo y prácticamente vencerá los debates de los principales sabios y académicos de la Universidad de Salamanca y finalmente se le da luz verde, ¿no? Se le puede criticar el que, como es lógico, quisiera hacer rentable la empresa a la gente que no era cristiana. Obviamente la religión estaba el cristianismo estaba prohibido ser esclavo, no podía ser cristiano y esclavo, desde ya el Imperio Cristiano Romano. Entonces se trajo a algunos habitantes de allí, esclavos, por eso tuvo que pasar un proceso, acabó en prisión, pero creo que su grandeza supera con creces eso y mucho más. Es decir, es un gigante de la humanidad y de la historia y tiene que tener su lugar y desde luego al servicio de la hispanidad, claramente.
claramente. Está claro. Entonces, si hay algún país que se lo quiera adjudicar, pues bueno, no sé, es como si la carrera espacial se la quisiera adjudicar a Alemania porque von Braun fuese alemán, por cierto, que no hablemos de qué tipo de alemán, ¿no? Me parece un poco absurdo. Pero bien, bien, si todo el mundo quiere participar de eso y de la hispanidad, pues bien, de la hispanidad. Pero volviendo a un tema fundamental, la geopolítica. El cambio geopolítico fue fundamental porque España sacrificó su misión, terminar su misión, que hubiera sido fundamental, posiblemente lograr la unidad hispana originaria con todo el norte de África, que le pertenecía civilizatoriamente, como pertenecía a Roma, que no olvidemos que Roma no solamente era la parte norte de la orilla del Mediterráneo, era la parte sur, o sea, estábamos antes que el Islam, ¿sí? Y eso se va a sacrificar en pos a lo que va a ser la gran, tremenda empresa de América, definitiva, ¿sí? Entonces, voy a leer lo que es la parte que, aunque había dejado claro, ¿no?, la reina católica en 1504 su mandato en el testamento, que no cesen de la conquista de África, que era la misión del mundo, ella da un codicilo y en el codicilo un añadido, es decir, al testamento, en la que en la parte 11 dice también: mando que en cuanto que el Papa nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano, no se llamaba América en ese momento, tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, fíjate que en ningún momento habla de la palabra conquista, y como fue mi intención procurar inducir y atraer a los pueblos que las pueblan a la fe católica y enviar a las islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos de otras personas doctas para intuir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles buenas costumbres. Además suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo a mi mando a la princesa, mi hija, el príncipe y su marido, que así lo haga cumplir y que esto sea su principal fin y en ella pongan mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario que sean bien y justamente tratados. Es decir, es una visión que va a ser el principio de la legislación internacional, de una legislación internacional. Y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepasen cosa alguna lo que en las cartas apostólicas, o sea, el fundamento de la ley internacional en las cartas apostólicas católicas de dicha concesión se mandaba y establecía. Está claro, es decir, se prima el mandato ideológico de un momento. Primero hay que humanizar, desde el punto de vista obviamente católico occidental, cristiano occidental, esas son gente, son como nosotros, no son animales, no se pueden esclavizar, tienen que convertirse en súbditos, es decir, en ciudadanos, ¿no?, de los reinos, tienen que pasar por un proceso que se les pueda evangelizar, no es una forma de tiranizar, es al contrario, se veía como una concesión, los romanos llamarían ciudadanía. Así que ese es el mandato de la reina católica y esa es la geopolítica que ella, sin darse cuenta, son de todo el consciente, va a provocar. Cuando se comienza a cumplir su mandato sobre África, Cisneros, y apoya a Felipe Fernando el Católico, se conquista Orán, se conquista Bujía, en fin, plazas del norte, tanto de Argelia actual como de Marruecos actual, por supuesto Melilla, etcétera. Hay un momento en la que Fernando tiene que apostar en su política de mantener la fuerza del Mediterráneo, cosa que le dará razón la escalada turca posterior, pero no puede perder Nápoles y eso le obliga a la conquista de Italia con el Gran Capitán. Eso abandonará la empresa africana y luego surgirá toda la dimensión real de lo que era América, ¿no? Realmente esa visión de ese cambio completo surgirá naturalmente con Carlos, que esa baza de América la utilizará, esa visión mundial, para vencer en las elecciones de los electores del Sacro Imperio, como ya expliqué en otro programa, en Aquisgrán, venciendo, aun siendo muy joven, al que parecía seguro vencedor en esas elecciones, a emperador Francisco de Francia,
con su idea de reconstrucción carolingia, digamos, ¿no? del gran imperio europeo franco. Él le gana con la baza universal, de verdad, planetaria. Justo cuando le vienen las noticias de poco después de Hernán Cortés, y es ahí cuando realmente surgirá la necesidad del cambio total geopolítico que se da cuenta todo el mundo occidental, todo el mundo europeo. Hay que cambiar, hay que cambiar. Resulta que aquello es muy grande, ¿no? Hay países de verdad, no solo señores con taparrabos, un poco de tierra y más allá otro océano y ya está, hasta llegar a las Indias, de verdad, a Zipango, a China, a la India. No, es decir, hay todo un continente y quien manda en ese continente puede llegar a dominar el planeta y ser hegemónico. Esa conciencia se tomará a partir de Carlos, y ahí la hispanidad tomará la dimensión gigantesca y el cenit. No el comienzo, el cenit. Sí, por cierto, todavía de todo lo que he contado aún no aparece ni lo anglo ni lo no anglo, ni siquiera como ni papá ni mamá, ¿no? Ni el espermatozoide de los anglos. Aparece por ahí como ningún problema para la hispanidad. Es ahí donde comienza todo lo que es la gran dimensión del siglo XVI, que se la jugará, por supuesto, teniendo que mantener necesariamente la hegemonía en Europa y en el Mediterráneo, pero jugando la avanza de futuro en el continente americano. Tal es así que ya lo he explicado una vez y lo diré varias veces. Domínguez Ortiz manifiesta. Domínguez Ortiz manifiesta, el mayor historiador de la Edad Moderna de lejos y del Imperio Español. Antonio Domínguez Ortiz. Siempre recomendaré, que tiene un librito que tendría que estar en todos los colegios de todo el mundo hispano. España, 3000 años de historia. Porque son 3000, ¿está claro? No son 4000, ni 10.000, ni Atapuerca, ni... No, son 3000. Lo he explicado varias veces y lo volveré a explicar, no pasa nada. Y esa hispanidad tiene una dimensión, decía Domínguez Ortiz, real, como si Estados Unidos, en la década de los 70, en la época de los Apolo, 10, 11, 12, 13, 14, creo que fue el último, tuviese que mantener ciudades desarrolladas con hasta universidades en la Luna. O sea, el esfuerzo tecnológico, humano, económico, para hacer eso tendría que, es como de lo que hizo España y la hispanidad en el siglo, fue de tal envergadura que es equivalente no a los imperios coloniales del siglo XIX, que ya tenían un montón de desarrollo económico, capitalista, industrial, tecnológico, no. En el siglo XVI suponía el esfuerzo y la heroicidad y la grandeza como si hubiesen alcanzado la Luna, y como si Estados Unidos en los años 70 hubiese tenido que mantener todo un imperio en la Luna, con ciudades, con universidades, con bancos, con población, con carreteras y todo en la Luna, con la tecnología de los Apolo de los 60 y 70. Esa es la dimensión que tuvo que enfrentar la España y la hispanidad. Con esta idea voy a dejaros para anunciaros ya que ya sea hoy o mañana, ya sabéis, vendrá la píldora geopolítica de la semana. Feliz, gran día, orgullosos que debemos de estar, gran día de la hispanidad. Queridos hermanos todos, abrazo.